más de Aprendo en Casa, en el área de matemáticas. Hoy continuaremos conociendo mejor el mundo de las formas, el movimiento y la localización, gracias a la geometría. ¿Recuerdan lo que hicimos el programa anterior? Correcto. Aprendimos a calcular las áreas de formas geométricas planas, como el triángulo o el círculo, y usamos nuestro conocimiento para medir un terreno y proponer que se convierta en una cancha de entrenamiento para nuestro barrio. Hoy vamos a dar unos pasos extra, porque calcularemos el área y perímetro de formas geométricas compuestas. Antes de empezar, no te olvides de tener listo el material que siempre utilizamos, lápiz o lapicero y algunas hojas para tomar apuntes. Ahora sí, ya que estamos preparados, ¿qué sería de nosotros sin la geometría? Te puede sonar gracioso, pero sin esta rama de la matemática nos costaría mucho más construir o fabricar cosas. Sería más difícil practicar deportes con éxito. Te puede sonar extraño si te lo digo así, pero la geometría hace posible todas estas cosas y mucho más, porque nos proporciona una ciencia exacta para calcular las medidas de formas y áreas. Incluso más, no solo está presente en las formas que creamos los humanos, sino también en nuestro propio cuerpo, en las estructuras de la naturaleza. Todo en este mundo es medible y esas mediciones nos resultan muy útiles. Ahora, ¿creen que las matemáticas nos ayudarán a resolver distintos retos cotidianos? Claro que sí. Verán cómo las matemáticas nos ayudan a construir cosas geniales. Hola Yanira, ¿cómo han estado? Hola. Acaba de llegar la profesora. Nos acompañará hoy para aprender juntos mucho más de las áreas de formas geométricas. ¿Qué tenemos para descubrir hoy? Les tengo que contar. Durante la cuarentena, mi papá empezó a volverse un experto en redes sociales. Aprendió nuevas cosas en el encierro. Y ahora no hay quien lo saque de WhatsApp. El tema es que también anda interesado en invertir algunos ahorros que ha estado juntando por varios años. Hay que tomar buenas decisiones al momento de invertir los ahorros. Exacto. De hecho, un amigo suyo le hizo una muy buena oferta. A través del WhatsApp, este amigo le envió el dibujo del terreno de una vivienda en venta y algunos datos más sobre la propiedad. Déjame adivinar, ¿tu papá te ha pedido que hagas unos cálculos? Exactamente. ¿Y qué te ha pedido que calcules? En primer lugar, quiere saber cuál es el perímetro de todo el terreno. Luego quiere saber cuántos metros cuadrados le corresponde al área de la vivienda. Entiendo. ¿Lo ves complicado? Siempre resulta que no es tan difícil como parecía. Pero hasta ahora no he podido avanzar mucho. Por eso pensé que tal vez usted podría ayudarme con eso. Claro, Yanira. Te puedo ayudar con mucho gusto. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Observar el dibujo? ¿Analizarlo? Muy bien. Hay que entender bien lo que se nos plantea. Observa la imagen y dime qué forma tiene. El terreno tiene forma rectangular. Correcto. ¿Recuerdas las características que diferencian al rectángulo del resto de formas geométricas? Un rectángulo es un paralelogramo cuyos dos lados opuestos son iguales y cuyos 4 ángulos son todos rectos. ¿Qué quiere decir que son ángulos rectos? Quiere decir que miden 90 grados cada uno. Muy bien. Todas esas características nos van a ser útiles para darle solución a nuestra situación. Pero te voy a pedir que mires un poquito más allá y me digas, ¿qué otras figuras geométricas puedes reconocer en la imagen del terreno? Bueno, dentro del terreno hay otro rectángulo más pequeño que corresponde a la zona del jardín. ¿Lo ven? Con color verde. Y en el dibujo dice cuál es el área de este terreno. 640 metros cuadrados. En la misma figura vemos otra zona, que tiene forma de L y corresponde al área de la vivienda. Dime, Yanira, además del área del jardín, asumo que el amigo de tu papá le dio algunos datos más del terreno, ¿verdad? Además de saber que el jardín tiene un área de 640 metros cuadrados, nos compartió algunos valores de los lados de partes del terreno. Entiendo, con esos datos ya es más fácil hallar lo demás. Mi padre quiere conocer dos cosas específicas: el perímetro total del terreno y el número de metros cuadrados que le corresponde al área de la vivienda. No creo que vaya a ser muy difícil, ¿no? Claro que no. Acabamos de reconocer y comprender los datos que nos proporciona la situación. Entonces, ya es hora de poner manos a la obra. ¿Qué propones para empezar a dar respuesta a las interrogantes? Bueno, si avanzamos parte por parte, podríamos
empezar calculando el perímetro de todo el terreno. Y luego podemos calcular el área de la vivienda. ¿Qué harías para lograr eso? Todavía recuerdo muy bien lo que trabajamos en los últimos programas. Recuerdo que el perímetro es la suma de las longitudes del contorno de una figura geométrica. Y para calcularlo, solo tengo que sumar los valores de los 4 lados del rectángulo. Genial, Yanira. Al perímetro lo podemos denominar por P. Y como mencionas, es sencillo calcularlo. Profesora, acabo de darme cuenta de algo. ¿Qué pasó? El amigo de mi papá no le ha pasado completas las medidas de longitudes del terreno. No desesperes, Yanira. Siempre hay una solución a los problemas si damos el tiempo necesario. Dime, ¿qué datos necesitamos conocer para calcular el perímetro del terreno? Pues necesito conocer los valores de todos los lados del terreno. Creo que tengo una idea. El rectángulo se caracteriza por sus lados opuestos. Son iguales. Muy bien. ¿Y eso nos quiere decir? Que la forma del jardín también es un rectángulo. Y si uno de sus lados mide 40 metros, su lado opuesto mediría lo mismo. Observa aquí. Podemos obtener la medida del largo total del terreno si sumamos los 40 metros del jardín y los 14 restantes. ¿Cuánto obtendríamos? Si sumamos ambos números, descubrimos que el largo del rectángulo es de 54 metros. Por lo tanto, su lado opuesto también medirá lo mismo, 54 metros. Hasta ahí, ¿todo bien? El problema viene porque no se me ocurre cómo calcular la longitud de los otros dos lados. Ahí es donde necesito su ayuda. Muy bien, Yanira, no te preocupes. Quiero que te fijes bien en el sector verde que representa el jardín. ¿Qué sabemos de él? Conocemos que su área es de 640 metros cuadrados. Esa información podría ser suficiente para ayudarnos. A ver, ¿recuerdas cuál era la fórmula para hallar el área del rectángulo? Claro que sí. Para hallar el área de un rectángulo, aplicamos la fórmula que consiste en multiplicar el largo por el ancho. Muy bien, Yanira, lo entendiste bien. ¿Lista para aplicar la fórmula? ¡Lista! Vamos a reemplazar la fórmula donde AJ será el área del jardín, L será el largo del rectángulo y A será el ancho del mismo. ¿Cuántos valores conoces en esa ecuación? Conozco el valor de AJ, que equivale a 640 metros cuadrados, y también el largo, que es 40 metros, y desconocemos el valor del ancho. Es momento de reemplazar los valores en nuestra fórmula del área del rectángulo. Tenemos que 640 es igual a 40 por A. Despejamos el valor de A, luego tenemos que A es igual a 640 entre 40. Eliminamos los ceros y queda A. A es igual a 64 entre 4. Finalmente, dividimos 64 entre 4 y obtendremos que el ancho del jardín es igual a 16 metros, que sumado a los 20 metros del otro lado, nos daría como resultado 36 metros. Ese es el ancho del rectángulo más grande, o sea, del terreno completo. Muy bien, Yanira. Buen trabajo. Has solucionado la ecuación en unos segundos. ¿Ves? Profesora, con el valor del ancho del terreno, ¿podemos ya calcular el perímetro total del terreno? Vamos. ¿Cuál es la respuesta al primer reto de tu papá entonces? Vamos a ver. El número de metros del perímetro. Es cuestión de sumar los valores que ya conocemos. Si perímetro es igual a la suma de 54 más 54 más 36 más 36, ¿cuánto vale el total, chicas y chicos? ¿Ya lo solucionaron en casa? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, el perímetro total del terreno es de 180 metros. Muy buen trabajo, chicas y chicos. Nos queda un reto más, ¿verdad, Yanira? Nos toca calcular ahora cuántos metros cuadrados corresponde al área de vivienda. Dijiste hace un rato que el área de la vivienda tiene forma de L, ¿verdad? ¿Conoces alguna fórmula para hallar esa área? La verdad, no. Se me ocurre la del cuadrado o el rectángulo, pero no de la forma L. Pero con lo que ya sabes es suficiente. Algunas de las fórmulas que acabas de mencionar nos serán útiles para hallar el área de la vivienda. ¿Pero cómo? A no ser que dividamos la zona de la L. Creo que ya estás intuyendo hacia dónde vamos. Observemos la imagen. Si la descompones, ¿qué figuras geométricas conocidas se formarían?
me ocurren dos maneras de dividirlo, y en ambas encuentro rectángulos. Mire, si trazo una línea auxiliar horizontal, se estarían formando dos. ¿Los ven? Rectángulos A y B. Pero por otro lado, también podría trazar una línea auxiliar vertical y estaría formando también otros dos rectángulos, distintos a los anteriores. Qué interesante lo que me ha hecho notar, profesora, que la forma de la L también contiene figuras geométricas. Exacto, Yanira. En este caso, tenemos la representación de un objeto en forma bidimensional compuesta y la que representa el área de la vivienda que está formada por rectángulos. ¿Ya se te ocurrió cómo podríamos calcular el valor en metros cuadrados del área de la vivienda? Creo que sí. Si calculamos las áreas de cada rectángulo y luego las sumamos, esa suma correspondería al área total de la figura. Genial, Yanira. Empecemos. ¿Con cuál de las representaciones trabajamos? Utilicemos la gráfica que tiene la línea auxiliar horizontal para dividir nuestra L. Así dividimos la figura en dos rectángulos, rectángulo 1 y rectángulo 2. Ahora, colocaré las medidas que corresponden a cada lado. Procedemos a realizar los cálculos. En ese caso, el área de la vivienda es igual al área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2. Espero que hasta aquí no haya dudas, chicas y chicos. Y si las hay, no olviden mandarlas porque podríamos responder tus dudas en el bloque final. ¿Cuál calcularemos primero, Yanira? Tomemos el rectángulo 1. Muy bien. Para hallar su área, sabemos que el largo es 54 metros y el ancho es 20 metros. Por lo tanto, el área del rectángulo 1 es igual a 54 por 20. Si resolvemos la operación, obtendremos que el área del rectángulo 1 es igual a 1080 metros cuadrados. Bien, estamos a mitad del camino. Lo que sigue sería calcular el área del rectángulo 2. El área del rectángulo 2 es igual a largo por ancho. Tenemos que el largo es 14 metros y el ancho 16. Por lo tanto, el área del rectángulo 2 es igual a 14 por 16. 224 metros cuadrados. Entonces, ya tienes todos los datos que necesitas. Claro, lo que buscamos es la suma del área del rectángulo 1 más el del rectángulo 2 y así obtener el área total de la figura L. Entonces, si sumamos 1080 más 224, obtendremos que el área que ocupa la vivienda en el terreno ofrecido es de 1304 metros cuadrados. Te propongo una pregunta. ¿Crees que es la única forma de calcular el área que les corresponde a la vivienda? Otra podría ser restarle el espacio del jardín al área total del terreno. ¡Qué genial idea! ¿Por qué no? Para lograr eso, ¿qué debemos hacer entonces? Primero, como todo el terreno tiene forma rectangular, nos tocaría multiplicar las dimensiones del largo por el ancho y tendríamos su área total. ¿Te diste cuenta? Acabas de empezar un nuevo procedimiento para resolver la interrogante. Hay muchas formas y procedimientos para resolver interrogantes matemáticas, cada vez que se nos presenta la situación. Solo son diferentes caminos para llegar al mismo objetivo. Pero antes de hallar el área en forma de L, con esta forma alternativa, vamos a una pausa, chicas y chicos. Dense un momento para estirarse, repasar lo que han escuchado o lo que ustedes quieran. ¡Mucha magia! Entretenimiento para todos los niños y niñas del Perú. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por TV Perú. Internet nos permite aprender en casa y comunicarnos con nuestros familiares y amigos, pero también nos expone a algunos riesgos. No hables con extraños ni des información personal, fotos, teléfonos, a grupos o páginas públicas. Tu privacidad es muy importante. Acude a un adulto de confianza ante cualquier duda. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola chicas y chicos. Antes
de la pausa estábamos a punto de probar un segundo método para calcular el área de esta zona en él. Nos toca hallar el área total del terreno para luego sustraerle el espacio que ocupa el jardín. ¿Vamos bien, profesora? Muy bien, Yanira. ¿Podrías decirnos entonces cuál es el área total del terreno? Para calcularlo, debo hallar el producto de sus dos lados. Como en este caso, el largo es de 54 metros y el ancho 36, multiplicaremos estos dos números. 1944 metros cuadrados. Genial, Yanira. ¿Cuál es nuestro segundo paso? Bueno, ya conocemos el valor del área del jardín, que es igual a 640 metros cuadrados. Para finalizar nuestros cálculos, solo queda restarle al área total el valor del área del jardín. Si le restamos 640 a 1944, ¿obtendremos la misma respuesta que en la resolución anterior? ¿Qué te parece, Yanira? Parece que son el mismo número, ¿verdad? Lo son. Con un nuevo método hemos logrado llegar a la misma respuesta. El área de la vivienda sigue siendo 1304 metros cuadrados. Qué interesante lo que acaba de ocurrir. Seguro se lo estaban esperando. Ahora que ya hemos resuelto lo que tu papá quería saber sobre el terreno, hay un reto más que quiero presentarte. ¿En qué consiste? Te cuento que me han hecho llegar una situación interesante en la que nos propone un par de diseños para un parque de niños. Interesante. A ver. Estas son las posibilidades y aunque las dos se vean muy bien, la decisión de los vecinos es que deben hacerse la propuesta con más área verde. Qué bueno que haya personas preocupadas en sembrar verde en la ciudad. Esa es una gran manera de mejorar el aire que nos rodea. Vamos a revisar este caso paso a paso. Observa atentamente la primera propuesta. ¿Cuáles son las formas que podemos reconocer? Bueno, el terreno tiene forma cuadrada, pero también veo dos semicírculos inscritos dentro. Esa área al centro no me hace pensar en alguna figura geométrica conocida. Tranquila, Yanira. Vamos a darle a todas y todos una pista. Recuerde, en geometría siempre se recomienda hacer trazos auxiliares para encontrar nueva información que tal vez no observamos al principio. Te propongo lo siguiente. Traza las diagonales del cuadrado. Por si alguien no recuerda, las diagonales de un cuadrado son segmentos que unen dos vértices, no consecutivos de este. El cuadrado tiene dos diagonales iguales y perpendiculares y se cortan en el centro del cuadrado. Muy bien, ahora que ya dibujamos las diagonales en el cuadrado, observemos cómo una de las diagonales ha dividido el sector que une a ambas semicircunferencias en dos partes iguales. Con la otra línea se han formado dos espacios en blanco. Hasta parece que tuvieran la misma forma. Así es, Yanira. Si seguimos observando, notaremos que las piezas verdes encajarían perfectamente con los espacios en blanco. ¿Qué pasaría si movemos esa zona del centro hacia los espacios en blanco? Traslademos las figuras. ¿No te parece que ahora está sombreada de verde exactamente la mitad del cuadrado? Tal cual. Ahora seguro te será más fácil calcular el área de la figura de color verde. ¿Cuál sería tu primer paso? Primero me toca calcular el área total del cuadrado que nos han dado de ejemplo. Si cada lado mide 100 metros y multiplico 100 por 100, obtendremos que el área total del cuadrado es de 10.000 metros cuadrados. Suena bastante. Pero no olvides que aún no hemos terminado. Hay que hallar el área verde y para eso, si el área verde es la mitad del área total del cuadrado, tendría que dividir 10.000 entre 2, lo cual nos daría como resultado 5.000 metros cuadrados de área verde en la propuesta 1. ¿Crees que sea buena idea agregar aquí también algunos trazos auxiliares? no siempre será útil hacer el truco de los trazos auxiliares. Va a depender de cómo están presentadas las áreas en las formas geométricas. Tal vez podemos empezar con algo más sencillo, reconociendo las figuras que ya están propuestas en el diseño. Yo veo dentro 3 triángulos. 2 de ellos representan el área verde. Entonces, primero puedes hallar el área total del cuadrado. ¿Qué es lo que le restarías? El área del triángulo blanco. Vamos a resolver eso entonces.
Ya conocemos el área del cuadrado del ejercicio anterior y sabemos que el cuadrado tiene 10.000 metros cuadrados. Quiero saber si alguien por ahí se acuerda de la fórmula que usamos para calcular el área del triángulo. Si ya te olvidaste, no te preocupes porque la recordaremos aquí. El área del triángulo es igual a base por la altura entre 2, donde podemos reemplazar base con la letra B y altura con la H. Es muy sencillo de aplicar. Si reemplazamos los valores, nos daremos cuenta que en este caso B y H equivalen a lo mismo, 100 metros. Reemplacemos. Miren, si multiplicamos los dos 100, obtendremos, como hace un rato, el área total del cuadrado, 10.000 metros. Pero en este caso, hay una división más por resolver. Cuando hayamos dividido ese 10.000 entre 2, obtendremos que el área del triángulo blanco es igual a 5.000 metros cuadrados. Con ese dato ya puedes encontrar el área verde. Pero mira esto, profesora. Si restamos 5.000 metros cuadrados del triángulo blanco a los 10.000 del área total del cuadrado, encontraremos que la respuesta sigue siendo 5.000 metros cuadrados. O sea, ambas propuestas cuentan con la misma área verde. ¡Qué interesante! ¿Eso qué podría decirnos? En este caso, no importa la propuesta que los vecinos escojan, porque en ambas situaciones tendrán el mismo espacio de áreas verdes. Muy bien. Si fuera por ti, ¿cuál escogerías y por qué? Creo que me quedaría con la propuesta 1. Me parece más interesante ese diseño que el de los triángulos simples. Lo hemos conseguido entonces. Hemos resuelto este segundo reto con las fórmulas de la geometría que nos ayudan a calcular el área de las superficies planas. ¿Qué tal te fue, Yanira? A mí muy bien. Espero que haya sido igual con todas y todos en casa. ¿Habrá alguna duda de los estudiantes hoy? Nuestra primera consulta viene desde el departamento de Cajamarca. Hola Yanira y profesora, siempre veo el programa y me encanta aprender desde casa. ¿Me parece o el área del cuadrado tiene la misma fórmula que la del rectángulo? Me gustaría que me saquen de esa duda. Muchas gracias. Hola Rebeca, gracias por tu consulta. Si algo tienen en común los cuadrados y rectángulos, es que se tratan de figuras cuadriláteras con 4 lados. En teoría, ambas fórmulas son la misma, porque consisten en multiplicar el valor de cada lado del cuadrilátero, pero aquí hay un dato importante que no puedes dejar de lado. El cuadrado tiene una característica importante que lo diferencia de los demás cuadriláteros, y es que en los cuadrados tienen siempre 4 lados iguales. Por eso, la fórmula del área del cuadrado puede convertirse de lado por lado, al lado al cuadrado, ya que ambos factores siempre serán iguales. Esperemos haber aclarado un poco tu duda. Tenemos una pregunta más. Y esa sí te la dejaré, profesora. Hola Yanira, un gusto saludarte. A ti y a docentes, espero que estén bien. Quería preguntarles en qué momento es necesario aplicar estas líneas auxiliares para estos ejercicios. Gracias por contestar. Gracias por tu duda. No en todas las ocasiones serán útiles las líneas auxiliares, porque a veces son muy claras las formas sencillas de la geometría que encontramos en los ejemplos. Hoy las hemos usado en 2 ocasiones para hallar el área de las figuras compuestas. En el primer caso nos sirvió para dividir el área de un espacio en forma de L. Hallamos su área convirtiéndola en 2 rectángulos. Por otro lado, en el segundo caso, nos sirvió para imaginar una posición alternativa del área verde y simplificar la búsqueda del resultado. Siempre es cuestión de aplicar tu imaginación. Y recordar que en matemática y en la vida, siempre puedes hallar muchos procesos diferentes para llegar a una misma respuesta. ¿Hemos terminado con las dudas de hoy? Eso parece, profesora. Ha sido un programa genial. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención y por haber participado tanto. Nos vemos. Entonces, chicas y chicos, ¿qué dicen? ¿Las matemáticas nos volvieron a ayudar a resolver retos cotidianos? Por supuesto que sí. Hoy hemos aprendido a calcular áreas de figuras geométricas compuestas. Y ahora es tu turno. El reto del día. La figura mostrada representa el pasillo de la casa de Ana. Si su madre ha decidido alfombrar toda la superficie, ¿cuántos metros cuadrados de alfombra necesitará comprar? Con todo lo que hemos aplicado hoy,
de seguro te será sencillísimo. No te olvides de compartir tus aprendizajes con tus familiares para